Lectora es el tiempo de las mujeres y de la revolución del amor. La Alcaldía de Medellín les da la bienvenida a la 17ª Fiesta del Libro y la Cultura, un espacio de libertad y celebración para reconocer y posibilitar el protagonismo de la mujer en la sociedad, la cultura y el arte, porque las mujeres tenemos la palabra. Les recordamos a todos los asistentes que el presente evento es de carácter público y cuenta con los recursos del Distrito de Medellín. Para dar cumplimiento a la Ley de Garantías Electorales, se solicita respetuosamente a candidatos a cargo de elección popular, a sus voceros y representantes el retiro del presente espacio. Agradecemos a quienes nos acompañan el día de hoy para disfrutar de esta charla, Academia Antioqueña de Historia, 120 años haciendo historia. Agradecemos también a la entidad que nos convoca a este espacio, la Biblioteca Público Piloto y la Academia Antioqueña de Historia. También a las entidades que organizan y son grandes aliadas de esta fiesta del libro, la Alcaldía de Medellín con su plan ciudadano de lectura, escritura y oralidad, el sistema de biblioteca en Medellín todo florece, los grandes aliados Confama, Confenalco, EPM, Fundación Saldarriaga Concha, el Programa de Desarrollo Local y Presupuesto Participativo de la Secretaría de Cultura, con el apoyo de la Red Nacional de Mujeres y a las más de 50 entidades públicas, privadas, nacionales e internacionales que apoyan y hacen posible esta fiesta del libro incomparable. La Academia Antioqueña de Historia nace en 1903, es una entidad cultural y oficial dedicada al estudio de la historia de Antioquia. Después de la Academia Colombiana de Historia, es la más antigua del país. Algunos de sus miembros han sido Manuel Uribe Ángel, uno de los personajes más importantes del siglo XIX, Tulio Opsina, cofundador de la Facultad de Minas, Gabriel Arango Mejía, entre muchos otros. Hoy nos encontramos con Ricardo Zuluaga Gil, abogado de la Universidad de Medellín, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política del Centro de Estudios Constitucionales de Madrid, España, doctor en Derecho de la Universidad de Salamanca, España, y miembro de número de la Academia. También estamos con Gloria Isabel Muñoz Castañeda, historiadora de la Universidad Nacional y magíster en estudios políticos. Se ha desempeñado como coordinadora editorial en la colección Bicentenario de Antioquia del 2011, como historiadora investigadora en el área ambiental del proyecto Pescadero Ituango, en el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia y en la Unidad de Atención y Reparación de Víctimas del Conflicto Armado en el municipio de Medellín. Además, es autora de guiones museológicos y museográficos para varios municipios antioqueños y de la cartilla Vigías del Patrimonio Cultural de Antioquia. A su vez, nos encontramos con José Alvear Sanín, escritor, columnista y editor. Estudió Administración Bancaria en París en 1964, Planeación del Transporte en Londres en 1966, Administración Educacional en Inglaterra en 1973 y Desarrollo Económico en Alcalá de Henares en 1974. A partir del 1970 se desempeñó como columnista de prensa y escribió sobre economía, historia y literatura. Les pedimos, por favor, considerar el espacio para que podamos caber la mayor cantidad de personas y los dejo con una excelente compañía y espero el espacio sea de su completo agrado. Muchas gracias. Gracias. Don José, muchas gracias. Pues bueno, muy buenas tardes para quienes nos acompañan aquí presencialmente y para quienes seguramente nos van a poder escuchar virtualmente a partir de la grabación que se va a transmitir por YouTube. Primero que todo, pues obviamente expresar la complacencia enorme de estar en compañía de estos dos miembros tan destacados de la Academia. Gloria Isabel es una mujer, además de joven, una historiadora profesional de la Universidad de Antioquia. Y quiero significar eso, de la Nacional, perdón, señalar eso primero porque sé que este año la feria ha querido darle especial énfasis a la presencia de la mujer en el ámbito cultural. La Academia hace lo propio. Tenemos mujeres jóvenes y me alegra mucho que haya mujeres y profesionales del campo de la historia. A diferencia de don José Alvear y yo, que somos profesionales con carreras, diría yo, inmodestamente bastante significativas en nuestros propios campos profesionales y quienes nos dedicamos al ejercicio de la historia, pero desde un
desde un punto de vista un poco más empírico, un poco más aproximativo, menos profesional, pero no por ello con menos calidad, ¿cierto? Porque son dos distintas maneras de abordar la historia y creo que son legítimas ambas. Y así entonces empiezo contándoles que la academia es eso. La academia es una institución, como se acaba de decir, venerable, tiene ya 120 años y como lo dijo la niña que nos presentó, tiene el mérito de ser la segunda que se crea en Colombia después de la Academia Nacional de Historia en Bogotá. Esa es de 1902, la nuestra es de 1903. Y yo quisiera, para un poco abrir el diálogo con ellos dos, comenzar contándole al auditorio que estas academias no nacen espontáneamente, eso no nace producto de un mero entusiasmo de un grupo de amigos por reunirse a hacer historia. Colombia en ese momento vivía uno de sus peores traumas, tal vez el más grande que haya pasado por su historia, que fue la separación de Panamá, la pérdida de Panamá y la culminación de la Guerra de los 1000 días, que entre las innumerables guerras del permanente conflicto político colombiano ha sido la más dramática y la más sangrienta. Entonces era fundamental a comienzos del siglo XX reconstruir, o más que reconstruir, construir una identidad nacional. Una identidad nacional. Es en ese contexto que nace la Academia Colombiana de Historia, y la academia nace con el propósito de estimular a los distintos departamentos de Colombia para que a su vez creen sus propias academias departamentales. Esa es más o menos la génesis de cómo Antioquia llega a tener esta academia, que como les digo, no solamente es la más antigua a nivel departamental, sino diría yo hoy es la más importante a nivel departamental. Y aquí, sin que esto signifique una cuña, sí tengo que hacer un acto de reconocimiento. Los antioqueños nos damos el lujo de tener una academia que funciona con cierta solvencia, con cierta tranquilidad, gracias al generoso apoyo que el departamento de Antioquia le hace cada año. Nosotros no tenemos afugias económicas, no tenemos un presupuesto muy boyante, pero tampoco tenemos afugias económicas para vivir. Hay academias de departamentos de Colombia muy importantes, doy el nombre, la del Valle. La Academia de Historia del Departamento del Valle vive de una cuota mensual de 50.000 pesos que aporta cada miembro, ¿cierto? Pongo esto a consideración para que se den cuenta un poco lo que permite que esta academia nuestra hoy tenga el papel que tiene y pueda aportarle a Antioquia, por ejemplo, las numerosas publicaciones que le aportamos cada año, de las que en el marco de esta feria vamos a presentar varias. Seguramente Julián, que es el coordinador de ese proceso, enseguida nos podría ampliar un poco más. Pero no voy a monopolizar el uso de la palabra, y entonces voy a darle la oportunidad a Gloria Isabel, que además fue secretaria general, es secretaria general todavía hasta el 12 de octubre de nuestra institución, para que ella también nos cuente algunos aspectos de esta institución tan entrañable. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Para mí es un placer enorme estar con ustedes esta tarde tan hermosa que tenemos el día de hoy en esta Feria del Libro. Darle los agradecimientos a ustedes por venir, por escucharnos, por estar presentes. Contarles que yo ingresé a la academia de una manera muy desprevenida. Estaba trabajando en la gobernación de Antioquia y empecé a participar en la publicación de la colección Bicentenario de Antioquia, que fue una idea de la gobernación de Antioquia a raíz de la independencia, o sea, en el 2010 íbamos a cumplir entonces los 200 años de independencia. Entonces yo comencé a trabajar muy discretamente en la corrección de textos, en la escogencia de algunos textos clásicos de historia de Antioquia. Pues un ejemplo de ellos, por ejemplo, Urabá, Salida al Mar de James Parsons, bueno, clásicos de la historia antioqueña. Y me propuso una persona que estimo mucho, me propuso: ¿quieres ser miembro de la academia? Tienes que demostrar trabajo en investigación histórica. Entonces yo comencé muy juiciosa a escribir un libro sobre el aporte del pueblo marinillo a la independencia de Antioquia. Y ahí conocí a una de las mujeres que ya no nos acompaña, porque quiero decirles, y esto hay que mencionarlo porque estamos en la Feria del Libro y es un homenaje a la mujer. En la academia hemos sido realmente muy pocas mujeres, pero cuando yo ingresé me encontré con dos mujeres maravillosas, que fue la señora Alicia Giraldo Gómez, ella es del oriente antioqueño, y con ella empezamos entonces a trabajar en un libro muy lindo que era La Javiera Londoño.
y yo no tenía mucha referencia de quién era la Javiera Londoño. Entonces comenzamos a recopilar algunos datos, ella tenía muchos, de hecho estaba navegando en un mar de datos. Empezamos a recopilar algunas imágenes que se tenían de la Javiera, muy pocas realmente. Entonces empezamos a darle un orden a esa publicación, ahí tuve la oportunidad de compartir muchísimo con ella y también de enamorarme del personaje de la Javiera Londoño, ¿cierto? Porque fue una antioqueña de esas que se dan una vez en la vida y no vuelven a ver. Los invito a que cualquier día, por curiosidad, volvamos a revisar esa biografía de la Javiera Londoño. Y también en la academia tuve la oportunidad en mi primer vez de ser secretaria de compartir con otra mujer maravillosa que se llamaba Socorro Inés Restrepo, pedagoga, educadora, de las poquitas mujeres que salieron soltera de su casa a estudiar a la ciudad de Bogotá, a la Javeriana. Y para ella eso fue todo un escándalo, fue un escándalo en su familia, porque exacto, era soltera, ¿sí? Irse a otra ciudad que no era su ciudad a estudiar, ¿cierto? Cuando la educación en ese momento era casi algo exclusivo de los hombres. Y ella fue una de las pioneras en este departamento que se atrevió a ingresar a la universidad. De ella aprendimos muchísimas cosas. Quería aprovechar este saludo y esta oportunidad también para rendirle un pequeño homenaje a esas dos grandes mujeres que hicieron parte también de la academia, que de cierta manera labraron el camino para que yo pudiera llegar también a estar en medio de estos compañeros maravillosos, ¿cierto? Porque a pesar de que ellos son mayoría, también he sentido que es un grupo mayoritario, sí, de muchos hombres, pero que la mayoría de ellos, y por no decir absolutamente todos, son personas maravillosas que en ningún momento he sentido que discriminen el conocimiento histórico de mi parte al no tener, por ejemplo, tantas publicaciones. Y es algo que yo me he preguntado muchas veces, y también es cierta presión social que tenemos las mujeres de este año no he publicado, este año no he escrito, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a decir? ¿Cierto? Entonces, mi producción académica, ¿dónde se está quedando? Y realmente esa presión yo no la he sentido en la academia, porque ellos saben que además de que soy historiadora, además de que soy académica, pues también tengo que trabajar, ¿cierto? Y también tengo que ganarme la vida, y también soy madre de 2 hijos, entonces a veces toca ser historiadora es en las horas de la noche. O sea, cuando ya todo el mundo está dormido, cuando ya tenemos el espacio para concentrarnos, es ahí donde de pronto me queda el tiempo para comenzar a escribir. Entonces a veces no produzco a la velocidad que quisiera producir, a veces no escribo todo lo que tengo en la cabeza para escribir, pero llegará el momento, no sé, de pronto cuando mis hijos estén un poco más grandes y tenga como más libertad también laboral para comenzar a dedicarme un poco más a la escritura. Por ahora he estado muy contenta con todo lo que he aportado a la academia y con todo lo que la academia me ha aportado a mí, porque ha sido como un conocimiento recíproco, ¿cierto? En la academia, don Ricardo lo decía, es miembro numerario, don José Alvear también es miembro numerario. Nosotros tenemos unos recursos del departamento, pero nosotros no tenemos un sueldo. O sea, nosotros no trabajamos en la academia, nosotros somos miembros. Entonces lo que hacemos es casi como un voluntariado, es decir, las publicaciones de don Ricardo, las publicaciones de don José Alvear se publican en un repertorio histórico, que enseguida mis compañeros le van a hablar del repertorio histórico, pero ellos no cobran por esos artículos, ¿cierto? O sea, todo es un voluntariado. Nosotros asistimos a eventos y lo hacemos de nuestra cuenta, ¿sí? Entonces, ahorita les vamos a ampliar un poquito más cómo es eso, cómo funciona nuestra institución, que es una institución que es de todos y de todas las antioqueñas. Yo antes de darle la palabra a don José y recogiendo el comentario de Gloria Isabel, sí estoy de acuerdo con ella, en la academia todavía la presencia femenina sigue siendo escasa, pero tenemos el propósito de que eso crezca. No está de más mencionar la primera mujer que se incorporó a la academia, y no fue tan tardíamente, es decir, la academia de alguna manera fue pionera en esto. La primera mujer fue una barboseña, una mujer nacida en Barbosa, llamada Elvia Gutiérrez Izaza, que nació en 1916 y se incorporó a la academia primero como miembro correspondiente en 1965, que es como un miembro inicial, luego ascienden a miembros de número, no todos, ella ascendió a miembro de número en el año 70, pero además esto es muy llamativo. En 1971 la academia la elige su vicepresidente.
O sea que yo pienso que es bueno resaltar que la academia ha tenido cierta sensibilidad, porque ya hace 50 años, cuando estos temas no estaban todavía tan en la palestra pública, la academia ya estaba cogiendo en su seno una mujer y le estaba dando un cargo directivo. Y valga la pena resaltar también que era una mujer que, entre muchas cosas, escribía sobre mujeres. Les voy a leer los títulos de algunos de sus libros. Las heroínas, Historia heroica de las mujeres próceres de Colombia, Diccionario de mujeres célebres de América, Historia de la mujer colombiana. Entonces, bien interesante, pues, una mujer dedicada a hacer historia de la mujer, un nombre que a lo mejor pocos antioqueños conocen, Elvia Gutiérrez Izaza. Qué bueno resaltar, pues, ese nombre en el marco de esta feria que le quiere hacer esta exaltación a la mujer antioqueña y colombiana, y sobre todo a la mujer de las letras y las humanidades. Mire, la historia tiene muchos matices. Desde chiquitos nosotros nos acostumbramos a que la historia es la historia patria. La historia de Simón Bolívar, de Santander, de Córdoba y de Nariño. Pero hoy tenemos claro, y sobre todo quienes vienen de la historia científica, como Gloria Isabel, profesionales formados en una universidad, que la historia tiene múltiples campos de los cuales ocuparse. El deporte, la música, el folclore, la comida, etcétera, etcétera. Hay uno muy valioso, clave para el desarrollo de los pueblos, que es el transporte. Y tengo aquí a mi lado, si me lo permiten, al mejor historiador del transporte no de Antioquia, de Colombia. Conozco su libro que se lo publicó el Ministerio de Obras Públicas. Una obra de por lo menos 800 páginas, don José. Creo que un poco más. 790. Pero bueno, muy bien. Lo conozco muy bien. Don José, cuéntenos usted un poco de cómo ha hecho usted para abordar la historia del transporte, por qué se interesó por la historia del transporte, qué le parece fascinante de esa... No, pues muchas gracias. Hombre, yo me siento... Antes de hablar del transporte, les voy a hablar del jardín botánico. Porque yo soy el único aquí, probablemente de todo este montón de gente, yo soy el único que estuvo en la inauguración del orquidiorama. Para que vean lo viejo que estoy. Tiene que sacar un poquito más. Esto, el orquidiorama, es una de las realizaciones más interesantes y usted ve otra historia que hay que escribir de la recuperación de este pulmón de Medellín. Esto era un parquecito muy descuidadito porque el municipio era muy pobre, donde venían los niños los domingos con las familias a ver los paticos de un laguito y a montar en barquitas, y había unos carritos chocones. Y eran unos carritos chocones, era pues un parquecito muy querido, pero muy poco cuidado. Y luego se fueron en torno al jardín creciendo unos barrios de mala muerte, en todo sentido, y de malas compañías y de malas mujeres, y esto era un verdadero desastre. Entonces, en algún momento, Medellín obtuvo la autorización para celebrar la Conferencia Mundial de Orquideología, y un grupo de antioqueños, liderados por Mariano Ospina Hernández y Elena Baraya de Ospina, se pusieron en la tarea heroica de conseguir los recursos para hacer este orquidiorama y hacer esa conferencia, traer un montón, 1.500, 2.000 personas a una ciudad donde ni siquiera... Una ciudad donde prácticamente no había hoteles, salvo el Hotel Tequendama, digo, Nutibara, aquí no había dónde alojar la gente. Hubo que alojar a la mayor parte de los invitados en casas de familia. Bueno, era otra ciudad muy distinta. Entonces, viendo esta belleza de feria del libro, esta juventud tan ansiosa por instruirse, me siento muy emocionado como anciano para hablarles de que en 1903, cuando empieza nuestra academia, Medellín escasamente tenía 15.000 habitantes, y hoy por hoy, 120 años después, es una ciudad extraordinaria, y no nos damos cuenta de la clase de ciudad que tenemos, porque todavía vivimos mirando hacia Europa, hacia los Estados Unidos, hacia no sé dónde, y nos sigue pareciendo que esto es un pueblito. No, esto es una ciudad maravillosa. Cuando yo empezaba el bachillerato, Medellín tenía como 300.000 habitantes, y la gran ambición de la vida era ir a Londres o Nueva York, que eran unas metrópolis prodigiosas de 8 millones de habitantes y no sé qué. Hoy por hoy creo que nos acercamos del Gran Medellín a los 4,5 millones de habitantes, y no tienen nada que envidiarle a una metrópoli europea o norteamericana.
tal vez sí, que no tenemos un museo tan bueno como el del Louvre, o que no tenemos una red ferroviaria tan maravillosa como la de Alemania, pero bueno, esta es una gran ciudad, una ciudad culta, una ciudad maravillosa, una ciudad que tiene una vegetación única. No hay ninguna ciudad del mundo, de las grandes por lo menos, que tenga este regalo de Dios, que son estos árboles, estas flores, estos pájaros. Tenemos entonces que darnos cuenta de lo que es Medellín y creer en Medellín y ayudarlo a salir adelante. Bueno, me pide el doctor Ricardo que les hable un poquito de transporte. Hombre, esa es una historia muy larga, de muchos años. Pues estudié eso en mi juventud, me ha interesado el tema y en algún momento de la vida me puse a estudiar el tema del metro de Medellín. El metro de Medellín es una cosa importante, pero es el chanchullo más espantoso que ha habido en la historia de Colombia. La plata que se robó en el metro de Medellín es incalificable. Y yo, de pendejo, naturalmente me puse a denunciar los chanchullos horribles que rodean la historia del metro de Medellín, y de eso no me gané nada, sino el ostracismo. A mí me excluyeron de todo lo que se pudiera tener en Medellín, porque yo me oponía al metro. Yo no me oponía al metro, yo me oponía al chanchullo, que era una cosa muy distinta. Y eso me fue llevando a un tema muy delicado, y es que la mayor parte de las obras públicas en Colombia están untadas de corrupción. Que muchas veces la determinación de hacer una obra pública no responde a un estudio de las verdaderas necesidades y los beneficios y costos asociados a la obra, sino que es una decisión política de la cual desafortunadamente se lucran algunos individuos que quedan ricos mientras la sociedad queda cargando con deudas inmensas o con obras inútiles. Entonces, esos estudios o esas preocupaciones, esas inquietudes de tantos años, me condujeron curiosamente al libro que el doctor Ricardo muy generosamente recuerda, que es la historia del transporte y la infraestructura en Colombia. Un gran ministro de Obras Públicas antioqueño, el doctor Andrés Uriel Gallego, es el único individuo que ha estado 8 años seguidos de ministro de Transporte. O sea que ha sido uno de los pocos ministros de Transporte que no han improvisado, que sabían lo que había que hacer. Y entonces este señor me llamó un día, yo no lo conocía, y me dijo: usted ha hecho unas críticas tremendas, ha escrito un libro sobre lo del metro de Medellín, esto y lo demás allá, usted es muy independiente, ¿usted por qué no me hace la historia del ministerio que cumple 100 años? Y yo le dije: hombre, yo le agradezco mucho esa invitación, pero yo le hago más bien la historia del transporte a partir de 1492. Por la misma plata la hago desde 1492, le encimo 3 siglos más. Entonces me dio eso la oportunidad de estarme cerca de un año encerrado en el archivo del Ministerio de Transporte y también algo del Ministerio de Hacienda, estudiando la historia del transporte y la infraestructura en Colombia. Eso me permitió demoler muchos mitos. Yo les quiero preguntar, pues, aquí con todo cariño, ¿quién hizo el ferrocarril de Antioquia? A ver, ¿cuál de ustedes sabe quién hizo el ferrocarril de Antioquia? A ver. ¿Pero quién lo hizo? De la Nacho. ¿Quién lo hizo? Él es de Bello, del Centro de Historia de Bello. Sí. Va usted bastante. ¿Quién lo hizo? ¿Quién construyó el ferrocarril de Antioquia? Yo no estoy preguntando si 1, 10 o 100. ¿Quién lo construyó? ¿Quién? Bueno, en parte, sí. Bueno, me parece maravilloso
lo que ustedes están respondiendo. El señor habla de los orígenes, usted del trabajo físico, pero normalmente cuando uno pregunta eso en Antioquia, todo el mundo dice Francisco Javier Cisneros. Y Cisneros no estuvo, el ferrocarril para medio terminar gastaron 40 y tantos años. Y el señor Cisneros apenas trabajó 6 o 7 y se robó toda la plata y dejó eso abandonado. Y después hubo que contratar con unos ingleses que resultaron todavía más ladrones. Y siga, hasta que apareció una cosa muy importante, que fue la Escuela de Minas de Medellín. Y entonces hubo ingenieros de aquí, que en esto tan aislado y tan pobre y tan lejano, había gente que estudiaba día y noche bien para ser ingenieros. Y fueron los ingenieros antioqueños los que realmente, a través de la empresa del ferrocarril de Antioquia, hicieron esa obra que fue tan importante para el desarrollo de la región y para el progreso nacional. Entonces así empecé. Ese libro trata mucho de esos problemas, de las obras, de los chanchullos, pero también trata de las realizaciones. Y el país también tiene unas realizaciones maravillosas, a pesar de que no ha llegado a un nivel muy elevado de transporte. Tiene, por ejemplo, la realización de la aviación civil, tiene la realización en muchos años de la navegación del Magdalena, tiene la transformación de las carreteras. Bueno, eso es realmente una historia apasionante y agradezco mucho que me hayan pedido hablar de ella porque es como mi tema principal. Pues miren, ahí pueden ver ustedes con esta intervención de don José la enorme importancia de la historia. Cualquiera pensaría, y es el pan de cada día, que la corrupción es el problema de ayer, el que nos está quejando hoy. Antioquia ha tenido 4 grandes proyectos de infraestructura férrea, 4. El ferrocarril de Antioquia, el tranvía de Medellín, el tranvía de Oriente y el metro de Medellín. Y según he escuchado yo a don José y lo he leído, al menos en 3 de ellos ha habido grandes actos de corrupción, porque no lo ha dicho, pero yo lo complemento, a partir de lo que le he leído a él. El frustrado tranvía de Oriente que pasaba aquí por detrás, también fue objeto de un saqueo y un robo continuado que impidió que la obra algún día llegara a feliz término. Entonces, ustedes qué interesante, por eso lo valioso de la historia, poder escarbar y mirar para entender que a veces este presente de hoy tiene mucho más lejos con el pasado de lo que pensamos. Gloria Isabel, tú has sido secretaria de la academia En 2 oportunidades. ¿Por qué no cuentas este auditorio? ¿Cómo es la vida cotidiana de la academia? ¿Qué es lo que hacemos los académicos? Tú advertiste algo que me parece muy importante y lo quiero recalcar. Nosotros recibimos recursos del departamento, pero para la institución. Los académicos no recibimos un centavo. Es más, muchas veces subsidiamos con mucho cariño actividades. El dinero que tenemos es para mantener la sede, para hacer las publicaciones y para pagar los 2 o 3 funcionarios administrativos que soportan el funcionamiento cotidiano de la institución. Pero ella, por ejemplo, como secretaria general, no recibe un centavo. Yo el 12 de octubre me convertiré en vicepresidente, tampoco recibí un centavo durante 2 años. Es un voluntariado. Cuéntanos, Gloria Isabel, entonces, ¿cómo es la vida en la cotidianidad de la academia? ¿Cómo es? Bueno, pues nosotros desde hace muchos años se implementaron los martes clásicos de la academia, y el martes clásico de la academia es el primer martes de cada mes. Desde el primer martes de cada mes hay una sesión que se divide en 2. Entonces, primero hay una sesión ordinaria administrativa, que ahí nos reunimos todos, debatimos algunos temas de interés, y hay una segunda sesión a la que están todos ustedes invitados, que es la sesión académica. Entonces, en la sesión académica traemos conferencistas de temas de interés, inclusive de temas de actualidad, porque no solamente hablamos de historia. Y están todos invitados, es de entrada libre, lo publicamos en nuestras redes sociales. Nuestras redes sociales son súper activas. De hecho, hemos dinamizado muchísimo nuestra página web y los invito a que entren también. Es www.academiadehistoria.org. Esa página web es supremamente interactiva, tiene una serie de botones y es muy amigable para navegar. Este año nos ganamos un premio como de México
porque es una de las páginas web más activas y con mayor interacción. A esa página web nos visita gente de todo el mundo. Hemos hecho como un rastreo de quienes nos visitan y hemos encontrado personas hasta de la China, para que ustedes pues se sorprendan de la actividad de esa página. En esa página tenemos publicados en PDF toda la revista o todo el repertorio histórico de la academia, que es una publicación que es de las más antiguas de Antioquia. Y es de las más antiguas porque es una revista que lleva no lleva digamos 120 años continuos, porque hay años en los que no se pudieron sacar todas las publicaciones, pero sí es una publicación seriada desde esa época. Entonces, si usted va a investigar sobre cualquier tema, tenemos la facilidad de que tenemos escaneados y en PDF todos los repertorios históricos. Entonces, es muy fácil buscar por tema. En caso tal de que usted no se sienta muy capaz de navegar y de entrar solito a nuestro catálogo, pueden visitarnos. Levanten la mano quienes conocen nuestra sede física. Manuel, ¿cuál es su nombre? Patricia. Bueno, nuestra sede física está en todo el centro de Medellín, queda en el Parque del Periodista, está abierta al público, pueden ir. Allá tenemos un bibliotecólogo y tenemos servicio al público en horario de oficina. Allá está la biblioteca y allá en físico, como decía Manuel, que no le gusta mucho la virtualidad, tenemos todos los repertorios. Hay unos que por viejitos pues ya no los podemos prestar porque ya hacen casi parte de nuestra colección patrimonio, pero hay muchos otros que sí los podemos prestar e inclusive hemos regalado parte de nuestras revistas. Por ejemplo, estas revistas se reparten a las bibliotecas de los municipios de Antioquia, porque hay algo muy importante y es que nuestro acervo bibliotecario está estrechamente relacionado con la historia de Antioquia y con la historia de nuestros territorios. Entonces a veces uno dice, yo quiero buscar información sobre Peque, ¿y por dónde comienzo? Pues puede comenzar por la Academia Antioqueña de Historia, porque si no tenemos algo escrito sobre Peque, se lo ayudamos a buscar, ¿cierto? Se lo ayudamos a buscar y Julián, que es nuestro bibliotecólogo, puede ingresar a los catálogos de otras universidades, por ejemplo, como la Universidad de Antioquia, y mirar si lo que usted está buscando no lo tenemos en la academia, pero lo podemos tener, lo puede tener la Universidad de Antioquia. ¿Qué más tenemos nosotros en la academia? Tenemos una sala museo, y esa sala museo también la tenemos en nuestra página web. Es decir, que usted puede visitar nuestra sala museo a partir de la página web y hacer un recorrido tridimensional. ¿Qué hay en la sala museo? Están las pertenencias, los diplomas, algunas fotografías de Luis López de Mesa. Luis López de Mesa fue miembro de la Academia Antioqueña de Historia y él, antes de morir, como que pidió a su familia, en especial a su tía, él no tuvo descendencia, que la sede o la casa fuera cedida en comodato a la Academia Antioqueña de Historia con la condición de que nunca la vendiéramos. Entonces algunas personas dicen, ¿y a ustedes no les da miedo la academia acá en todo el Parque del Periodista? Pero resulta que ese es el compromiso, ¿cierto? Es casi como un compromiso moral, porque esa sede muy generosamente fue cedida por don Luis López de Mesa para que allí funcionara la Academia de Historia. ¿Dónde funcionó antes? Eso no me tocó a mí. Funcionó en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia. Allá nos prestaban una salita y habían una que otras cositas, unos cuadros y unos cuantos libros, pero en la sede de la academia tenemos no solamente una biblioteca especializada en historia de Antioquia, sino que también tenemos una gran pinacoteca. Y esa pinacoteca también la pueden ver en la página web, también la tenemos toda digitalizada, entonces aparece el óleo y abajo aparece quién era el personaje y una reseña corta de quién es ese personaje. No sé si se me pasó algo. Muy buena. Yo les quiero contar un chismecito pequeño. Últimamente está en furor el tema de las genealogías, ¿no? Sobre todo por aquello de la nacionalidad española y portuguesa. Entonces todo el mundo anda desesperado pues viendo a ver cómo se hace español. Pues quiero contarles que el padre de las genealogías en Antioquia fue fundador de la Academia Antioqueña de Historia en 1903, un abejorraleño llamado Gabriel Arango Mejía,
que publicó un libro clásico llamado Genealogías de Antioquia y Caldas. Hay quienes lo acusan o lo señalan de no mucha originalidad, de haber aprovechado otros trabajos previos inéditos, pero ese es un debate distinto. Lo que quiero señalar es que él fue miembro fundador de la academia, pero no solo eso, fue el único que estaba vivo al momento que se celebraron los primeros 50 años de la academia, en 1953. Fue una acción muy simbólica que don Gabriel Arango Mejía estuviera vivo, pues, autor de esa y de otras obras muy importantes. Y les añadiría otra cosa. La academia, como muchas academias, no todas, tiene 28 miembros numerarios, que somos los de pleno derecho. Hay 4 tipos de miembros, pero los que somos de pleno derecho somos los numerarios. Eso lo heredamos de la Academia Española de la Lengua, y muchas academias lo heredaron. ¿Por qué? Por el número de letras. Usted en la Academia de la Lengua es la A mayúscula o la A minúscula, ¿cierto? Y uno es... Aquí en la Academia Antioqueña tenemos las sillas por números. Por ejemplo, yo ocupo la silla número 12, el sillón número 12, y ese sillón tiene genealogía. Y yo me siento muy orgulloso de la genealogía de mi número, porque entre otras cosas el primero que lo ocupa, y tamaña responsabilidad me cabe a mí, fue don Fidel Cano, fundador de la academia, el fundador del periódico El Espectador. Entonces, eso es muy simbólico realmente, pues no es que sea la misma silla entre otras cosas, no, pero simbólicamente yo estoy ocupando el mismo sillón que en 1912 ocupó don Fidel Cano, fundador del periódico El Espectador, y que años después, hemos sido 7, ocupó un fredonita muy importante, el doctor Samuel Barrientos Restrepo, que fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y casualmente es el mismo nombre que lleva el colegio donde yo cursé estudios de bachillerato. Entonces la historia se va contando sola, ¿no? Muy bien. Don José, usted es un académico relativamente nuevo en la institución y muy valioso. Ha sido un aporte muy importante, una adquisición muy valiosa para la institución. ¿Qué resaltaría usted? ¿Qué aspecto le parece más valioso? ¿Qué ha descubierto usted en la academia entre sus compañeros o en la institución misma que lo haya sorprendido positivamente? Hombre, la calidad humana de la mayor parte de los integrantes. Es un grupo de gente, como usted ha resaltado, que trabaja voluntariamente por el engrandecimiento cultural del departamento. Eso es supremamente valioso, eso es supremamente bello. Esos martes también son de mucha importancia. Lástima que no tengan más audiencia. Ojalá ustedes inviten a otras personas para que cuando ustedes vayan, no se vayan solos. Llévense a alguna persona, la esposa, un hijo, un amigo. A ver si vamos dando a conocer mejor esa institución de los martes. Y hay una cosa que me parece muy interesante conversar ahora delante de ustedes con el doctor Ricardo, es que hemos tenido la ayuda magnífica del departamento de Antioquia, pero el municipio de Medellín ha estado ausente. Es hora de que el municipio de Medellín le ponga el hombro también a la academia. Y para el municipio de Medellín lo que le vamos a tener que pedir no es nada. El municipio de Medellín es una entidad afortunadamente con un enorme presupuesto. Pero nosotros tenemos, como decía Gloria Isabel, una biblioteca especializada. Esos son 9, 10 mil volúmenes de maravilla. Eso hay que dotarlo de un local adecuado, porque están ocupando estanterías en las oficinas, en todos los lugares de la academia hay libros y hay que tenerlos guardaditos con llave para que no se los roben. Nosotros no tenemos el área necesaria para darle un tratamiento bibliográfico adecuado a ese tesoro. Se necesita una buena sala de lectura con iluminación, con ayudas de esas modernas. Se necesita catalogar mejor, se necesita preservar muchos libros que ya están muy ancianos, muy viejos. Eso es un programa que vale no sé qué 1.500, 2.000 millones. Eso no es nada para el municipio de Medellín, pero tenemos, yo creo que es ya en la nueva administración que entra el 12 de octubre ya hay conciencia de la necesidad de acercarnos al municipio de Medellín y a decirle, señores, municipio de Medellín, la Academia Antioqueña de Historia no es de los otros municipios. La Academia Antioqueña de Historia es de todos los municipios de Antioquia y de todos los ciudadanos del departamento. Es un patrimonio colectivo, es una de las grandes instituciones académicas de Colombia. Denle la mano.
Yo estoy seguro de que el municipio no va a ser indiferente a eso, sobre todo porque tenemos una nueva junta directiva con personas de gran trayectoria administrativa, jurídica y profesional. Y tenemos ya un académico, el doctor Pérez, que ha hecho estudios tendientes a la parte arquitectónica, a la reforma arquitectónica que requiere nuestra sede. Gracias, don José. Cualquiera pensará que en la academia estamos todos embalsamados, pues academia de historia, ¿no? Pero la academia es muy dinámica. Y además hay gente muy joven como Gloria Isabel. La academia es muy dinámica y a veces tenemos debates muy interesantes. Voy a aprovechar lo que hay atrás para contarles uno, sin ser infidente. El que está atrás es el escudo oficial de la academia, que nació, no estoy seguro si al mismo tiempo con la academia, pero es muy antiguo. Es nuestro, aquí lo llevo yo en el escudo, lo lleva don José Alvear también, lo acostumbramos llevar los académicos. Allí dice, Academia Antioqueña de Historia, magna es veritas et praevalebit, grande es la verdad y prevalecerá. 1903, año de fundación. Hace un par de años hubo un debate, tal vez, sin mal no recuerdo, suscitado por mí, en torno a la pertinencia o no, por ejemplo, de mantener la imagen de Jorge Robledo en él. ¿Cierto? Lo cuento simplemente para que ustedes vean que la academia sí se sigue preguntando cosas. El debate estuvo abierto y fue un debate en algunos momentos un poco agrio. En todo caso, ¿por qué es importante hacer la pregunta? Porque Jorge Robledo es un hombre importante para la historia de Antioquia que representa un momento específico y representa un momento que está siendo objeto de lecturas muy significativas. Yo acabo de llegar de Lima, Perú, valga la cuña, qué pena, y con gran sorpresa, circunstancialmente me encontré que la gran estatua de Pizarro ya no preside la Plaza Mayor de Lima, no la preside. Una estatua monumental de Francisco de Pizarro, el gran conquistador del Perú, la retiraron y está por allá en un espacio bastante periférico, pues en el propio centro de Lima, pero un espacio bastante desapercibido. Yo me la encontré de mera casualidad. Igual ocurre con la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada. La retiraron de la plazoleta que está en la avenida Jiménez en Bogotá, la plazoleta del Rosario, y hoy está en el patio de un museo, ¿cierto? No es para invitarlos a que entremos en la polémica, sino para contarles que nosotros nos estamos haciendo preguntas. Seguimos pensando en la historia. Ese escudo es un patrimonio muy importante de la academia, pero igual seguimos reflexionando sobre él y seguimos pensando asuntos. Y resaltaría dos datos que dijo Gloria Isabel muy importantes, y complementando lo que dijo José. La sede de la academia, que fue la casa de habitación del profesor Luis López de Mesa, un intelectual antioqueño y colombiano muy importante, cuya obra también hoy en día es objeto de revisión. Hay quienes tienen una mirada bastante dura en relación con las lecturas que de nuestra sociedad hizo el profesor López de Mesa, pero indiscutiblemente fue ministro de Educación, fue ministro de Asuntos Exteriores y fue ministro de Educación de la Gran República Liberal. Su casa de habitación hoy en día es nuestra sede, como lo explicaba Gloria Isabel, por generoso comodato de la familia. Allí hay parte de sus pertenencias, hay una habitación que es parte de lo museológico de la institución, pero la academia como tal, tanto el edificio como las colecciones fueron declaradas bien de interés cultural por el municipio de Medellín. En ese orden de ideas tenemos un tratamiento tributario y sobre todo impositivo especial, ¿cierto? Somos beneficiarios de unos derechos pues no muy significativos, pero al menos eso sí se lo agradecemos al municipio. El asunto de la corrupción en Colombia, que no solamente usted nombraba el presidente que tenemos ahora, pero si usted lo escarba es para el tiempo, o sea, según lo que estaban diciendo además. Yo quería preguntar, ¿por qué la gente ya no estudia historia? Si ustedes sabrían responder eso, si también eso lo han pensado, porque creo incluso que la historia desapareció del pensum académico. Y entonces, pues, ¿por qué? ¿Qué pasa? Y también a mí sí me parece muy importante el debate que usted estaba diciendo, pues poniendo con ejemplo del escudo y de Jorge Robledo, ¿cierto? Jorge Robledo Ortiz, porque... Ah, bueno. Conquistador. Ok.
y con la nueva visión que se tiene ahora de la historia, como si la historia fuera un asunto de venganza. Me refiero exactamente a lo que usted dijo, que se están tumbando las estatuas, derribándolas y viendo, por ejemplo, el descubrimiento no como un evento extraordinario de la humanidad, habló pues del descubrimiento de América, sino que ahora resulta que es una invasión. Entonces, realmente esos son temas que por lo menos a mí me parecen de muchísima actualidad, que vale la pena pensarlo, así como pensar esto bueno, esto otro que usted decía de la historia. Quería preguntarle también, si me repite por favor, la historia de las mujeres de Colombia, quién la escribió, porque no la conocía y me gustaría conocerla. Entonces, Gloria Isabel quiere responder la primera parte de su pregunta, referida al abandono del interés por la historia. Bueno, la primera parte de tu pregunta, si entendimos bien, es por qué las personas ya no están estudiando tanto historia. Yo creería que no es así. Yo siento que hoy en día las nuevas generaciones se están preguntando por la historia, están haciendo nuevas preguntas, están reevaluando, digamos, los clásicos, ¿cierto? Se están interesando por estos temas, sino que no de la misma manera que lo hacíamos nosotros, ¿cierto? Entonces, de hecho, la Universidad Pontificia Bolivariana no hace poco, alrededor de unos 5 años, la Universidad Bolivariana sede de Medellín creó el programa, el pregrado en historia, y han tenido mucho éxito. Y la Universidad de AFI también viene con mucha fuerza, no tiene una facultad de historia como tal, pero sí tiene una facultad de estudios sociales que ha avanzado muchísimo. De hecho, ellos compraron o adquirieron la colección FAES, ¿sí? Entonces, yo creo que no, el interés por la historia está, y también bueno, obviamente la Nacional de Antioquia, que han sido como nuestras escuelas tradicionales, pero también lo vemos en las redes sociales, sino que es otra manera como los jóvenes interactúan. Las redes sociales nuestras son muy activas, nuestro canal de YouTube recibe muchísimas visitas, y las conferencias, casi todas las conferencias que nosotros ofrecemos, los martes clásicos, o cuando tenemos algún evento especial, son muy visitadas, y muchas de las personas que nos visitan son públicos jóvenes. Ya con respecto al tema de los símbolos y las estatuas y el cuento el encuentro de culturas, del descubrimiento, yo le voy a dar la palabra a mi compañero Ricardo. Pero es que la compañera tiene toda la razón al hacer la pregunta, porque en el pénsul académico del bachillerato se eliminó geografía. Exacto, eso es. Eso iba a comentar yo. En los años 80 hubo una decisión de carácter administrativo que fue diluir un poco la enseñanza de la geografía y la historia en una cátedra más amplia llamada ciencias sociales, ¿cierto? Desapareció la asignatura específica de historia que se cursaba año por año. Pero también yo creo que tenemos un reto pedagógico, que nos dedicamos a divulgar historia. Y es lo que estaba diciendo Gloria Isabel. Las nuevas generaciones sí tienen interés, pero el método para acercarse a ellos es distinto. Yo le quiero contar, por ejemplo, hay una modalidad nueva de divulgación que para mí es extraña, el podcast. Eso está en furor hoy en día, en furor, un podcast, ¿cierto? La Universidad Nacional de Colombia tiene una revista de historia muy reconocida, y me sorprendió hace poco que la visité, porque ya al lado de los artículos en PDF están publicando podcasts relativos al artículo. Entonces hoy en día lo que hay que pensar es que tenemos que ir avanzando a medios audiovisuales, audios, muchas maneras de comunicar y hacer conocer la historia, porque de pronto el formato clásico ya del gran libro, no solo en Colombia, sino en general el mundo entero, puede ser un poco más difícil. Tiene un público todavía, indudablemente. Hay quienes como yo, por ejemplo, que nunca renunciaremos al libro. Esta mañana leí una frase de Humberto Eco que me alivianó, me dio una gran tranquilidad. Dijo, no todos los libros que uno compra son para ser leídos. Afortunadamente, porque yo tengo muchos libros haciendo fila, porque algún día los voy a leer y seguramente me moriré y no lo haré. Pero entonces no soy el único que padece de ese mal. Entonces yo no sé si respondamos su pregunta. Y la última, puntualmente, usted preguntó por la mujer, se llama Elvia Gutiérrez Izaza, de Barbosa, Antioquia, cómo no. Pero también hubo otra académica llamada Amanda Gómez de Marinilla, que también trabajó asuntos de mujeres. Cuando ella murió, también fue miembro de la academia, y ella hizo algunos trabajos. Y Alicia Giraldo Gómez también trabajó temas de mujeres. Sí.
porque curiosamente muchas de estas mujeres que llegaron a la academia, varias de ellas llegaron a través de la Unión de Ciudadanas de Colombia. Varias habían sido parte de esa institución tan importante de los años 50 y terminaron siendo parte de la academia. Sí. Bueno, adelante. Con esto de la desaparición, pues lo que usted comentaba de Perú, de que han tumbado, trasladado, pues, o sea, yo creo que es equivocada, pues, desde mi perspectiva. ¿En qué sentido? En que donde estén esas representaciones se pueden resignificar, contando que eso es una propuesta inclusive que le escuchaba hace poquito a alguien de museología alemán, contando la historia, digamos, desde la perspectiva en su momento de los héroes y ya la historia como la interpretamos ahora, porque también descalificar lo que en un momento, pues, eso ya no lo vamos a devolver. Entonces, a mí me pareció como un despropósito, pues, por ejemplo, lo que hizo una administración pasada de tumbar la casa de Pablo Escobar, el edificio Mónaco, o sea, ¿y por qué no contamos la historia justamente relatando las tragedias que vivió este país y esta ciudad desde el narcotráfico y que, digamos, en ese lugar hubo una representación del narcotráfico, pues, y así entonces la gente no únicamente mira desde el prejuicio, desde la descalificación, sino de las realidades que en un momento determinado nos tocó vivir, porque en ese momento, pues, yo soy comunicadora social, me tocó ir a N cantidad de bombas, de matanzas, bueno, y pues, y eso no implica que si se fija una posición de que se preserven ese tipo de lugares físicos, entonces es porque se esté de acuerdo o eso nos vaya a poner en la línea de ser entonces de pensamiento narcotraficante o en fin, eso pues es un despropósito. En Cuba el Hotel Nacional tiene todas las fotografías de los mafiosos que visitaron Cuba en ese momento, entonces no sé dónde, obviamente son decisiones de corte político, ¿cierto? Y de acuerdo al pensamiento pues de quien en un momento determinado está, pero eso de tumbar las estatuas pues como una manera entonces de expresar la rabia, que pues claro la sentimos, pero es que hoy en día ya hacemos una lectura distinta a lo que nos tocó en su momento de que era palabra de Dios, digamos, lo que aparecía en los libros de historia, a partir solo de los datos del año en que vivió, murió, por dónde pasó, en fin. Vea, yo le menciono lo siguiente. Esos frutos de la significación se pueden hacer de manera muy tranquila y muy serena, y tenemos un ejemplo muy inmediato. La Academia Colombiana de la Historia tiene un escudo muy similar al nuestro, en el que originalmente aparecían la cultura indígena, la cultura mestiza y la cultura española. Eran un indígena, la libertad y un conquistador español. Hace unos 4 años hubo un presidente de la Academia cartagenero, el exministro Rodolfo Segovia Salas, con una profunda sensibilidad hacia la población afrodescendiente. Y abrió el debate y no fue fácil de qué hacer con esa otra parte de la población. Finalmente la Academia optó por modificar su escudo y no suprimir nada, sino incorporar. Entonces hoy el escudo de la Academia Colombiana no tiene 3 imágenes abstractas, tiene 4, ¿cierto? Y se incorporó el afrodescendiente. Entonces eso se puede. Yo pienso que lo que usted plantea es un reto y un debate muy profundo que tenemos que dar actores políticos, academia y ciudadanía en torno a cómo releer, resignificar sin destruir, además porque intrínsecamente son piezas que tienen un valor extraordinario. Por ejemplo, la estatua de Rodrigo de Bastidas en Cartagena, esto es valor inconmensurable solo desde el punto de vista artístico, ¿cierto? Pensar en demolerla, esconderla, pues sería una atrocidad, estoy de acuerdo con usted. Don José. Bueno, pero por acá hay otras 2 preguntas. Sí. Bueno, Don José. Don José responde la pregunta adelante la pregunta y don José la responde entonces, muy bien. Hombre, quiero agradecerle esa magnífica contribución a Patricia, porque es que la historia, pues, nadie tiene la verdad en la historia, ¿cierto? Lo que hay es que promover un debate civilizado, culto, ilustrado sobre los acontecimientos históricos, sin pretender imponer un dogma en determinado asunto. Es que muy importante, Patricia, gracias por esa excelente intervención.
Adelante. Muchas gracias. Mi nombre es Gabriela Elena Restrepo Londoño, alumna del Instituto Conrado González Mejía. Y por él estoy acá, porque fue su miembro y saliendo de la academia precisamente le dio el derrame que lo llevó a la muerte. Pero estoy esencialmente es porque a él le debemos el amor por la historia, porque siempre se preocupó. Yo soy de la generación en que nos mandaban castigados para la biblioteca, pero cuando llegué al Conrado me encontré con algo muy distinto, y era que nos hacíamos castigar porque todavía existía algunas personas que consideraban que el castigo era la biblioteca, y don Conrado permanentemente pasaba por la biblioteca. Te mandaron para acá, vení, ya te leíste esto, ya te leíste aquello. Y entonces él nos inducía a la lectura de cosas interesantes y nos tornaba el castigo en un premio. Y ya terminábamos muchos por hacernos castigar con tal de irnos para la biblioteca. Bueno, pero pues sí quería hacer alusión porque es que yo pienso que la memoria pasa por el corazón y la gratitud ante todo. Lo otro es que uno de los miembros, como dice, pues como nos explicaba usted ahora, fue el mayor Roberto Giraldo. Y yo no sé qué hacer, y ustedes sí deben tener la respuesta, pero él hizo una exposición absolutamente maravillosa. Usted estaba cuando expuso sobre Manuelita Sáenz. Eso fue una belleza, estaba todavía doña Socorro allí. Y la familia no ha podido recuperar ese documento. Y entonces ya hemos ido a la academia y todo, y que no lo han podido hallar, pero yo pienso que sí tiene que estar en algún lugar. Tiene que estar porque de verdad que para ellos sería una grandeza inmensa poder recuperar el documento, porque en su archivo, como claro, él a la antigua lo hizo transcribir y no guardó copia. Entonces ellos quisieran recuperar ese documento. A propósito, mencionó a don Conrado y pensé yo en otro gran pedagogo, y miren las casualidades de la vida. Estaba pensando en Julio César Arroyave de la Calle, que fue justamente quien reemplazó a don Conrado en el sillón numerario cuando él murió. Pero mencionar a Julio César Arroyave aquí es muy importante, porque esta invitación a la academia se la formuló la Biblioteca Pública Piloto. Y el padre, el gran gestor de que la Biblioteca Pública Piloto para América Latina haya tenido sede en Medellín, en gran medida, es don Julio César Arroyave de la Calle, otro miembro muy benemérito de la Academia de Historia, pero les mencionaría más gente. La primera aerolínea, y don José me va a ratificar o no, la primera aerolínea comercial del mundo se fundó en Barranquilla, pero por cuenta de un antioqueño, don Guillermo Echavarría Misas. No, ahí tengo, no, muy importante, pero tengo que hacer una pequeña acotación. La primera aerolínea fue la KLM, la Koninklijke Luftmaatschappij de Holanda. La KLM surgió porque algunos pilotos que habían sobrevivido a la Primera Guerra Mundial necesitaban trabajar y pusieron un vuelo entre Ámsterdam y Londres. Pocos meses después apareció la compañía antioqueña de aviación, pero esa ha tenido mala suerte porque todos sabemos que Avianca es la segunda aerolínea comercial del mundo, que la fundaron en Barranquilla unos comerciantes de origen alemán, radicados en Barranquilla, pero los antioqueños se le adelantaron unos poquitos meses a esos señores, pero tuvieron la desgracia de que los aviones no servían para nada. Los de Barranquilla tuvieron la suerte de comprar unos aviones, de asociarse con unos capitales alemanes y pusieron una cosa que llamó la SCATA, Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aéreos, y adquirieron unos aviones Junkers, que eran unos aviones modernos en ese momento con estructuras metálicas de aluminio. En cambio, los antioqueños compraron unos aviones franceses de tela, que eran unas armazones de madera cubiertas por tela, muy frágiles. Entonces esos aviones
llegaron a Cartagena. En el libro mío están las fotos de la llegada de los aviones a Cartagena, de los franceses. Don Guillermo Echavarría era el cerebro detrás de esa operación, y llegaron a Cartagena. Y eso fue la maravilla, ya unos técnicos franceses los armaron y empezaron a ofrecer paseos sobre la bahía de Cartagena, y la gente se moría del miedo de montarse en eso, pero bueno, la curiosidad, y el que se montaba pagaba una platica, veía la bahía de Cartagena y volvía emocionado, feliz. Bueno, la delicia. Pero hubo un pequeño problema, y fue que un día el avioncito se cayó y se mataron, porque al piloto le había olvidado echarle gasolina. Un poquito dentro de la improvisación que muchas veces tenemos los colombianos. Bueno, entonces trajeron, no sé cómo, milagrosamente, trajeron a Medellín el avión más grande, y algo voló y fracasó. Ese era un avión pues no era adecuado. El aeropuerto, había entonces los señores alrededor de don Guillermo Echavarría y otros comerciantes importantes que habían asociado su capital para eso, habían comprado un terreno que llamaban Campo de Aviación, que es donde ahora es el aeropuerto Olaya Herrera. Cuando la empresa se liquidó, dio utilidades, vendieron el terreno y salvaron de la quiebra, del fracaso de todos los aviones. Todos se accidentaron. Les voy a contar otro cuento para terminar. Hay dos cosas en las cuales Colombia ocupa el segundo lugar en la historia del transporte. Colombia fue el segundo país que tuvo navegación a vapor en los ríos. El primero fue los Estados Unidos con Fulton, que bajaron en un barco de vapor que habían construido de Albany a Nueva York. Pocos años después, Elbers, el famoso Elbers, que todos los que estudiamos historia recordamos, inició la navegación del vapor en el Magdalena. El Magdalena tuvo navegación a vapor antes que el Támesis y que el Sena. Esa es una historia maravillosa que la ha contado en buena parte Gabriel Poveda Ramos, que fue miembro de nuestra academia, y yo le he contado también algunos capítulos de mi libro del transporte. Bueno, entonces estamos en 1920-21 y el transporte en Colombia era una cosa terrible. Viajar de Barranquilla a Bogotá era un problema de 15-20 días. Que el barco, que cuando llegaba el barco, que si el río estaba seco porque estaban en verano. Bueno, viajar de Barranquilla a Bogotá era un programa de 15 días. Ir de Medellín a Bogotá, digamos, de 14 días. Bueno, eso era terrible. Y hubo dos ideas, la Escalta, volar a lo largo del río Magdalena y llegar en avión de Barranquilla a Girardot en 2 días, y de Girardot a Bogotá ya había un ferrocarril. Bueno, entonces la gente quería viajar a Bogotá. Naturalmente había que confesarse y hacer testamento. Morir muertos de miedo de montarse en un avión, pero había gente que tenía afán de ir a Bogotá, o era muy guapa o era muy progresista, y se montaba el avión. El avión Junkers tenía capacidad como para 4 o 5 pasajeros según el peso total que dieran los que habían comprado pasaje. Entonces, si era gordo, había que cobrarle un poquito más. En todo caso, pues cuando se cumplían los determinados números de kilos, unos 380 kilos que podía levantar el avión, además del piloto, entonces salía el vuelo. Y el vuelo iba a lo largo del Magdalena y tenía que detenerse en algunas poblaciones para echarle más gasolina. La gasolina la habían tenido que llevar a los puertos del Magdalena con anticipación al vuelo de los aviones, porque el avión tenía capacidad para volar 80, 90 kilómetros a lo sumo. No había que parar en el Pato y no sé dónde, ¿no? Acuatizar, gasolina, volver a levantar vuelo. Cuando llegaba la noche, dormir en el pueblo más cercano, pues al pueblo donde pudiera acuatizar ahí y dormir. Bueno.
Entonces, según el peso, llevaban los pasajeros. Llegaron, cuando anunciaron pues el primer vuelo Barranquilla-Girardot, y volaron los avioncitos y durmieron en el camino y llegaron al otro día a Girardot. Y habían bajado de Bogotá a Girardot en el tren el presidente de la República, el doctor Marco Fidel Suárez, el señor arzobispo de Bogotá, los miembros del Senado y la Cámara, bueno, los industriales, todo Girardot lleno de celebridades de Bogotá. Acuatizó el Junkers, se bajó el piloto alemán, los saludó, muy himno nacional, todas estas cosas, y el piloto invitó al presidente de la República a dar una vueltecita. Nadie se quiso montar al avión a la vueltecita, y muy bien, pero fue un éxito estupendo la cosa. Y no digamos que Suárez pues fuera retrógrado, ni mucho menos. Una de las grandes figuras de la historia antioqueña y colombiana, Suárez, fue el que tuvo la visión de fundar la Fuerza Aérea Colombiana. Él quedó emocionado cuando vio el avión en Girardot y pocos meses después organizó la Fuerza Aérea Colombiana. ¿Qué importancia tenía la Fuerza Aérea Colombiana? El país estaba en paz. Nadie sabía que nos iba a venir la guerra con el Perú, que eso ya es en el año 30, ¿no? 32. 32, y la fundación de la FAC es del año 22, si no me equivoco. Sí. Muy bien. Porque era necesario completar el mapa de Colombia. Colombia desconocía realmente su tamaño, sus ríos, sus montañas. Entonces la primera labor para la Fuerza Aérea Colombiana era llevar a los geógrafos, de los que debían estar mejorando los mapas. Voy a terminar contándoles un cuento que para mí es un enorme cuento. Estamos en la guerra del Perú y hay un capitán Virgilio Barco, no tiene nada que ver con el señor que fue presidente de la República. Capitán Virgilio Barco en la guerra, y lo estaba en un pueblecito por allá perdido en la selva, en un lugar de la selva, y había radioteléfono. Y estaba Virgilio Barco al cuidado de esa guarnición y le llega un telegrama del ministro de guerra. Tenemos entendido de que hay un avance peruano que amenaza su guarnición. Enviamos refuerzos. Y contesta Virgilio Barco, envíe mujeres que lo demás es paja. Eso está en la historia de la aviación colombiana del capitán Forero. Me dicen que aquí que ya se nos acabó el tiempo. Afortunadamente, agradecerles profundamente la asistencia, y yo cierro con esta ligera anécdota o cuento. En la academia hay una linda tradición. Cada que fallece un miembro de número tiene derecho a que su retrato al óleo sea puesto en la galería de la academia. Yo espero que la puesta del mío esté muy lejana todavía. Muchas gracias. No, simplemente felicitaciones y congratulaciones a la Academia Antioqueña de Historia por estos 120 años de existencia y de cultura.